Buenas tardes, alumnos, una vez más con nuestro curso de Estadística, agradeciendo especialmente a la Universidad Privada de Iquitos. El tema que vamos a abordar el día de hoy son las medidas de tendencia central. La primera que vamos a estudiar es la moda. Medidas de tendencia central. La primera que vamos a ver es la moda. ¿Y qué cosa es la moda? La moda son los datos que más se repiten en un conjunto de datos, a la redundancia. Pero acá tenemos que hacer la acotación. Hay moda para datos no agrupados y moda para datos agrupados. Supongamos que estamos viendo un ejemplo de pedidos de carne en un periodo de 20 días. 2 días no hubieron pedidos, en otros 2 días hubieron pedido, en otros días hubieron 2 pedidos, 2 pedidos, 2 pedidos, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero fíjense que acá, que en 3 días hubieron pedidos de 15. Por lo tanto, tomando en cuenta nuestro concepto, podríamos decir que dentro de este grupo de datos, la moda es 15. ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite. Sí, atención ahí. Vemos que acá hay datos que se repiten, pero el que más se repite es el número 15. Valga la aclaración, pudiera darse el caso que no hubieran datos repetidos dentro de un grupo de datos. Entonces podemos decir que es amodal, es decir, no existe moda. En su defecto, si existen repetición de datos y todos ellos son de igual cantidad, podríamos encontrarnos con una moda del tipo bimodal. Y si el dato existieran grupos de datos que se repiten, son más de 3, hablaríamos de multimodal, ¿sí? Entonces sacaremos los conceptos. Si no existe moda, hablamos de amodal. Si existen 2 modas, hablaríamos de bimodal. Y si son de 3 a más, multimodal. Bien, ahora vamos a ver qué sucede cuando nos encontramos con datos agrupados. Acá tenemos nuestra fórmula, ¿no? La moda, ¿sí?, hace referencia a ¿quién? Al límite inferior de la clase modal más ¿quién? La diferencia que existe entre la frecuencia de la clase modal, ¿sí?, menos la frecuencia de la inmediata anterior a la clase modal, sobre la misma cantidad más la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia inmediata superior de la clase modal. Y H, que haría referencia aquí a la amplitud de intervalo. Para mejor entender, hemos planteado el siguiente ejemplo. Edad de adultos mayores en el RIMAC en febrero del 2015. Armamos nuestra tabla de frecuencia, tenemos nuestros intervalos, tenemos nuestra categoría, que en este caso es edad, nuestra marca de clase, frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada relativa. Primero hemos de identificar los datos. Aquí hablamos de límite inferior de la clase modal. ¿Y qué cosa es la clase modal? Es aquel intervalo donde vemos que tiene la mayor cantidad de frecuencia. Es decir, hay datos que más se repiten. Vemos aquí en esta primera frecuencia tenemos 10, 18, 14, 6, 2. ¿Dónde está nuestra clase modal? En nuestro intervalo que va de 60 a 70. Ya lo hemos identificado acá. Nuestra clase modal es la que va de 60 a 70. Hacemos referencia, dice, al límite inferior de la clase modal. Nuestro límite inferior de la clase modal es 60, el cual asignamos acá. Nos dice después nuestra frecuencia correspondiente a la clase modal es 18.
Entonces, retomando, estamos hablando que nuestra frecuencia que hace referencia a la clase modal es 18. La frecuencia inmediata anterior, por eso que este I-1 hace referencia a la posición, vendría a ser ¿quién? 10. Y el F subíndice I+1, que es la posición, hace referencia a la frecuencia inmediata superior, que en este caso es 14. Y nuestro H, que es la amplitud del intervalo, es pues de dónde a dónde, del límite superior al inferior, a la amplitud de 10. Obtenemos D1 y D2. D1 era la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia, ¿sí?, inmediata anterior, es decir, 18 menos 10. Acá tenemos 8. Y en el caso de D2, que es lo que estamos viendo en nuestra fórmula, debemos hacer la diferencia entre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia inmediata superior, es decir, 18 menos 14. Esto nos da 4. Teniendo ya todos nuestros datos consignados, los aplicamos en nuestra fórmula. Por lo tanto, decimos, la moda de estos datos agrupados estaría dada por ¿quién? Por el límite inferior de nuestra clase modal, que era 60, más, ¿sí?, el cociente de ¿quién? De D1 sobre D1 más D2. Habíamos dicho que D1 era 8 y D2 era 4. Entonces es 8 entre 8 más 4. O sea, es 8 entre 12 multiplicado por nuestra amplitud, 10. Desarrollando todo esto, obtenemos ¿qué cosa? Que la moda es 66.666. Es decir, el valor que más se repite en estos datos agrupados es 66.66. ¿Sí? A continuación vamos a ver la otra medida de tendencia central, en este caso la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? Es el valor que divide a los datos, por favor atención ahí, ordenados, ¿sí? Valor que divide a los datos ordenados en dos subconjuntos con la misma cantidad de elementos. Acá pueden dar dos casos para los datos no agrupados. Que la cantidad de datos sea impar, entonces haremos uso de la siguiente fórmula: n más 1 entre 2, sabiendo que n es la cantidad de datos. Un ejemplo, tenemos estos datos, ¿no? 2, 3, 5, 6, 8. ¿Cuántos datos tenemos? 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Reemplazando sería ¿qué? 5 más 1 entre 2 sería 3, pero 3 es la posición, por eso que la estamos marcando acá con la flecha. Es la tercera posición. Por lo tanto, la mediana de estos datos impares no agrupados es 5, porque es la posición, es el dato que está en la posición y que reparte a los dos, ¿sí?, exactamente en la mitad. ¿Qué pasa cuando tenemos un número par de datos? Nuestra mediana estaría dada por ¿quién? Por n entre 2 más n entre 2 más 1, todo dividido entre 2. Habíamos visto nuestra fórmula n entre 2 más n entre 2 más 1, todo dividido entre 2. ¿Por qué decíamos que eran para número par de datos? Acá contamos, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Reemplazando sería 6 entre 2, 3, la tercera posición, es decir, el elemento que está en la tercera posición, más bien 6 entre 2 más 1, 6 entre 2, 3, más 1, 4, elemento que se encuentra en la cuarta posición. Reemplazando, vean ustedes, no voy a poner los datos de acá, que son las posiciones, sino los datos que ocupan esas posiciones, es decir, 5 y 6, 5 y 6. ¿Dividido quién? Entre 2. 5 y 6, 11. Entre 2, 5.5. Por lo tanto, ¿sí?, la mediana estaría aquí, exactamente, 5.5.
Nos damos cuenta, estamos tomando 3 datos hacia la izquierda, 3 datos hacia la derecha. Y acá está representado, ¿sí? Teniendo claro lo que son datos no agrupados, ahora nos encontramos con datos agrupados. En datos agrupados, la fórmula a mostrar es la siguiente. La mediana está dada por ¿quién? Por el límite inferior de la clase mediana más n más 1 entre 2 menos la frecuencia acumulada inmediata anterior a la clase mediana sobre la frecuencia de la clase mediana multiplicado por la amplitud. Vayamos a nuestro ejemplo, ¿sí? Y analicemos. Dice aquí, la clase mediana está dada por ¿quién? Por la cantidad de datos más 1 entre 2. Entonces sería, ¿cuántos datos tenemos? 50 más 1, 51 entre 2, 25.5. Esta posición 25.5 está ¿dónde? Analicemos. Acá tenemos 10 posiciones, más 18 serían 28 posiciones. ¿Dónde está la posición 25.5? En este intervalo, en esta clase. Por eso que la tenemos acá. Esta vendría a ser entonces nuestra clase mediana. Vuelvo a repetir, por favor, para que quede claro. Vean ustedes. 50 son la cantidad de datos, más 1 entre 2, desarrollando sale 25.5. Pero es la posición, la posición. ¿Cómo sé dónde está esta posición? Para ello me guío de mi frecuencia, ¿sí? Acumulada. Vean ustedes acá, ¿sí? Sería el primer intervalo, sería 10, en el segundo 28. ¿Dónde está? Corresponde aquí al segundo intervalo, al que llamaremos la clase mediana. Obteniendo ya mi clase mediana, simplemente comienzo a extraer los datos. El límite inferior de la clase mediana está dado por ¿quién? Por 60. La frecuencia, ¿sí?, acumulada inmediata anterior, ¿sí?, porque es F mayúscula I menos 1, es 10. La frecuencia de la clase mediana es 18. Y la amplitud, ¿sí?, es la que está dado por nuestros intervalos, es 10. Reemplazando todo, tenemos 60, límite inferior de nuestra clase mediana, más ¿quién? Nuestro n más 1 entre 2, que sería 25.5, que es lo que habíamos visto al inicio, menos 10, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, sobre la frecuencia absoluta o la frecuencia de nuestra clase mediana. Multiplicado esto por la amplitud de nuestros intervalos, obteniendo ¿qué cosa? Que la mediana es 68.61. ¿Sí? Entonces, si vemos todos nuestros datos, ¿sí?, ¿dónde estaría? Aquí aproximadamente. ¿Por qué? Porque donde está la mayoría de datos. Aquí es donde se está partiendo. ¿Sí? O sea, este valor 68.61 es el que se encuentra exactamente en la mitad de nuestro grupo de datos. Ahora la pregunta es, ¿y para qué sirve la mediana? La mediana, habíamos expresado, partía a nuestro grupo de datos en dos subconjuntos con la misma cantidad a ambos lados. Supongamos que estamos hablando de sueldos dentro de una empresa. Tenemos los datos de un empleado que recién ha empezado y los datos de un empleado antiguo. Entonces, el intervalo, sí o no, o la amplitud sería muy grande. Entonces, para poder tomar decisiones dentro de nuestra empresa, sería mejor ordenar los sueldos de nuestros trabajadores y buscar aquel sueldo
que parte exactamente en la mitad a este grupo. Y basándonos en este sueldo es que podemos tomar decisiones. De repente un aumento, una mejora o algún beneficio. Recuerden ustedes, alumnos, que la estadística pues es una herramienta que les va a servir a ustedes no solamente para la toma de decisiones, hagamos hincapié en esto, sino para la correcta toma de decisiones, puesto que ustedes se están amparando en ¿qué? En un sustento matemático, en un marco teórico. La otra medida de tendencia central es la media o media aritmética, más conocida como el promedio, ¿sí? ¿Cómo lo obtenemos? Es la sumatoria de todos nuestros datos entre la cantidad de datos. Para identificarlo lo hemos asignado como una X con una rayita sobre ello. Por ejemplo, acá tenemos la cantidad de panes que consumen diferentes familias. Unas familias consumen 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántas familias hemos tomado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 familias. Entonces, N sería 11. ¿Qué tenemos que hacer? Sumatoria de todos nuestros datos. Sumar todos nuestros datos, no agrupados, y dividirlos entre N, que para este caso sería 11. Por lo tanto, podemos decir ¿qué cosa? Que el promedio de panes consumidos por familia es de 9.09. Pero ¿qué sucede cuando nos encontramos con datos agrupados? Ahí nuestra fórmula cambia, ¿sí? Para datos agrupados, nuestra media sería ¿quién? La sumatoria del producto resultante de la marca de clase por su frecuencia. Todo esto dividido entre la cantidad de datos. Tenemos nuestro ejemplo acá. Para mejor hacer, solamente hemos considerado que nuestra marca de clase y nuestra frecuencia, y aquí hemos puesto nuestro producto, ¿sí? Entonces multiplicamos marca de clase por frecuencia, ¿sí? Obtenemos aquí estos múltiplos, estos productos, y los sumamos. Y según nuestra fórmula, esto tiene que ser dividido por la cantidad de datos. ¿Cuántos datos teníamos en total? 50. Entonces, esta multiplicación, ¿sí?, de la frecuencia por su marca de clase dividido entre la cantidad de datos. Esto nos da ¿qué cosa? 69.4. Entonces, podemos inferir que el promedio de edad de los adultos mayores en el RIMAC en febrero del 2015 es de 69.4. Espero, alumnos, que la clase de hoy haya sido productiva. Los exhorto, ¿sí?, los exhorto a que consulten, manden sus correos, ¿sí?, y resuelvan los ejercicios que se les harán llegar. Desde ya, muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes.